Lamentablemente el audio del fin de semana es de Daniel Parisini, que tiene un usuario en Twitter más conocido que es el Gordo Dan, y que con estos casos siempre ustedes saben que uno duda si lo pongo al aire o no lo pongo al aire, si lo muestro o no lo muestro, si mostrarlo es reproducir esa ideología del odio, de la violencia, del autoritarismo. Y es siempre una duda, es siempre una duda. Yo no creo en eso que, bueno, ya que circula lo publico. No estoy de acuerdo con eso nunca. Entonces, cada vez que pasa esto, pienso y debato si vale la pena o no mostrarlo. En este caso lo voy a mostrar, porque es un audio donde él lanza una agrupación que se llama Las Fuerzas del Cielo y deja un discurso realmente violento. Pero antes, porque cada vez que hay jóvenes metidos en política, uno siempre recuerda una vieja frase, por ahí no tan vieja, pero bueno, una frase histórica, de Salvador Allende, aquel presidente chileno que fue derrocado un 11 de septiembre de 1973, pero que dejó esta frase que quedó para la historia cada vez que se habla de jóvenes y política. Joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. La dejé entera porque siempre se escucha la primera parte, ¿no? Y se piensa que ser revolucionario es solo ser de izquierda. Y no. Revolución es una palabra que no indica ser de izquierda, ni ser progresista, ni ser peronista, y nada de eso. Revolución es darle una vuelta completa a algo. Significa cambiar la realidad. Y este fin de semana, a partir de esto que ahora voy a compartir, me puse a leer y a investigar sobre esto, pero se los comparto ahora sí lo que dijo Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en el lanzamiento de su agrupación La Fuerza del Cielo. Principalmente les quiero contar que la agrupación Fuerza del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la Libertad Avanza. Es la guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Y vamos a estar hasta el final defendiendo el proyecto de país de nuestro líder Javier Milei y defendiendo sus ideales. ¿Cuáles son? Los ideales del presidente, él mismo lo dice siempre, es el liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de la protección y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. La estética, para los que estaban mirando en YouTube, es una estética nazi. Y el que habla, Daniel Parisini, dice que van a ser el brazo armado de Javier Milei. Uno quiere entender, para no entrar tampoco para entender que se trata de metáforas y de cosas, que las armas actuales no son armas físicas, sino que son la persecución a través de las redes sociales, la violencia estatal también, que no la ejecuta Daniel Parisini, sino que la ejecuta Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad, y que tiene que ver con eso, con la persecución, con el silenciamiento, con palabras que usan ahora como doxeo y todas esas cosas. Digo, la violencia viene por ese lado, pero que después se traduce en violencia física. Porque estos discursos fueron los que llevaron, por ejemplo, a que le pusieran una pistola en la cabeza a Cristina. Entonces no es que no hay armas reales, pero quiero creer que están hablando metafóricamente. Ahora también, me parece interesante también para pensar esto, yo el fin de semana leí un artículo muy interesante de Martín Vicente y Sergio Morresi, donde analizan justamente que no, esto de ser joven y de derecha no es una contradicción. ¿Sí? En la Argentina hay ejemplos, la Liga Patriótica, la Alianza de Juventud Nacionalista, los comandos civiles antiperonistas. Digo, derechas violentas hubo todo el tiempo. De hecho, hasta hace poquito había una agrupación que se llamaba Jóvenes Republicanos, que era del PRO, y que fueron los que pusieron unas bolsas mortuorias un 24 de marzo en la reja de la Casa Rosada. ¿Alguien se acuerda de quién es el líder de esa agrupación? No, porque el PRO no ganó las elecciones, las ganó la Libertad Avanza. Y ahí está por ahí la diferencia. Existen estas agrupaciones, han existido en la historia, el problema es cuando llegan al gobierno. Gobiernos que sostienen esto, y cuando pasa en distintos lugares del mundo. Ayer, por ejemplo, y vimos también el fin de semana, y se los muestro, una agrupación neonazi marchando en Ohio. Directamente marchando con esvásticas.
O sea que esto existe y existe en distintos lugares del mundo. Y existe, y también es interesante traerlo para acá, y vuelvo a este texto de Morrés y Vicente, que dice: las derechas no siempre están mirando al pasado con añoranza, sino que muchas veces buscan construir otro futuro, uno que a muchos nos causa incomodidad y nos recuerda a tiempos aciagos, pero los jóvenes derechistas ansían y militan de cara al sol. Y este proceso lo estamos viendo, y por eso personajes como el Gordo Danoy pueden dar este tipo de discursos violentos, autoritarios, que tienen consecuencias, que hay que repudiar, pero creo yo, uno no puede quedarse solo con indignarse y decir, uy, qué mal las cosas que dice, sino empezar a pensar un poquito más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que sean gobierno? ¿Qué pasó para que tengan legitimidad? ¿Qué pasó también con los jóvenes de izquierda, o progresistas, o peronistas, que muchos de ellos, en vez de ser el espacio político que tironea y tensiona fuerte hacia algún lado, y eso le permite a los dirigentes decir, che, acá me están tironeando para allá, algunos jóvenes nacionales, populares, se transformaron en posibilistas. Y aparecieron otros jóvenes que se parecen revolucionarios. Hay otro libro muy bueno de Pablo Stefanoni que dice la revolución se volvió de derecha, la rebeldía se volvió de derecha. El discurso de algunos, no todos, pero de algunos, sobre todo dirigentes juveniles argentinos, se transformó en posibilista. Y el discurso de los jóvenes de derecha es revolucionario y rebelde, hacia otro lugar, pero es revolucionario y rebelde, y eso atrae. No atrae el posibilismo, atrae la rebeldía y la revolución. Digo, para no quedarse solamente en la indignación de lo que dijo este muchacho. Y hubo otro joven, porque es joven también, Agustín Laje, que es una suerte de ideólogo detrás del pensamiento de la libertad avanza, que inauguró una fundación el otro día, la Fundación Faro, y fue a promocionar esa fundación a La Nación Más. Y dijo esto el fin de semana. Que es que la pedofilia está muy metida dentro del wokismo, y es lo que no se revela. La idea del LGBT y el paradigma del género muchas veces trae aparejado una apertura de una puerta de la idea, bueno, si yo me puedo autopercibir una mujer, si yo puedo declarar que el amor es el amor y lo único legítimo en una relación es que el deseo sea cumplimentado, pues ¿qué tiene de malo un adulto que quiera acostarse con un niño? Esto ya se ha dicho, esto no es una especulación mía. En España, donde yo vivo la mitad del año, ya Irene Montero, otrora ministra de Pedro Sánchez, dijo que los niños tienen derechos sexuales a acostarse con los adultos si ellos así lo desean. O sea, si vos lográs que el niño consienta a tener una relación no es abuso. No es abuso. Sí es abuso. Sí es abuso. No hay consentimiento de un niño para acostarse con un adulto. Nunca jamás. Nunca jamás. Y este chico Agustín Laje inauguró una fundación que se llama la Fundación Faro. El presidente Milei participó de la inauguración de la Fundación Faro. Y no solo Milei, fue un grupo de empresarios importantísimos que pagó $25.000 por estar ahí sentado. Eduardo Elstein, Ernequian, Bulgeroni, Manzano, Velocopit, Marcelo Mindlin. Toda gente muy rica que pagó por sentarse ahí. Para que eso exista, y este tipo que dice que el abuso infantil no es un delito, tenga una fundación para hacer lobby. Ese día, Agustín Laje dijo también, al referirse a las madres de Plaza de Mayo y la represión durante la dictadura, estas viejas de mierda son unas viejas hijas de puta. Eso es lo que son. Criaron chicos para matar y cuando a esos chicos los mataron, fueron a llorar estas viejas hijas de puta. No sé si se dan cuenta de lo que estoy hablando. Criaron chicos para matar, para poner bombas, para secuestrar, para torturar. Y una vez que con toda justicia les mataron a esos hijos, con toda justicia, porque el mejor terrorista es el terrorista muerto, cuando con toda justicia terminaron con la vida de estas basuras humanas, que fueron terroristas que mataron, torturaron, asesinaron, estas viejas salieron a llorar derechos humanos. Lloraron derechos humanos. Eso dijo Laje en ese evento donde estaban sentados buena parte de los principales empresarios de la Argentina. Entre ellos Marcelo Mindlin, que me llama la atención porque Marcelo Mindlin tiene un discurso progre,
De hecho, financia el Museo del Holocausto. Y de hecho está él y toda su familia, como les muestro acá, en la comisión directiva del Museo del Holocausto. Y el Holocausto se fundamentó con discursos como estos. Con discursos donde se trataba a los judíos de virus, a los judíos de bacteria, que había que eliminarlos. Y los eliminaron. Más de 6 millones de judíos, como se recuerda en ese Museo del Holocausto, que está muy bien el museo. Pero ir a financiar una fundación que repite esos discursos de odio, que dice que todo aquel que piensa distinto es un virus, y ese virus hay que eliminarlo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Tanto vale un negocio? ¿Tanto vale hacer negocios con el Estado para financiar estos discursos que son violentos, que son autoritarios, que son antidemocráticos? ¿Cuánto vale? Porque estaban ahí, los dueños de lo que vale tu comida, de lo que valen tus tarifas, de lo que vale la nafta, de lo que valen los medicamentos. Básicamente los dueños de toda tu vida estaban financiando esa fundación que preside un tipo que dice que el abuso infantil no es un delito, que los crímenes de lesa humanidad los reivindica, que se puede tener un brazo armado para defender a este gobierno. Y todo esto está vinculado a lo que sucede en este momento en Brasil. Ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, en Brasil ahora está el presidente Javier Milei, va a participar del G20. Y una de las cuestiones que se iba a discutir en esto, en el documento final, era si se empieza a discutir un impuesto global a estos súper ricos. Esto es una propuesta que está circulando hace rato y que la Argentina venía formando parte de eso. Y Nico Lantos contó ayer en su panorama de todos los domingos en el Destape que Milei llamó desde Estados Unidos para decir que la Argentina se retirara de esa negociación por ese documento para cobrarle un impuesto a los súper ricos. ¿Por qué? Porque los súper ricos no pagan impuestos, como vos y como yo. Entre otras cosas porque no tienen ingresos, tienen riqueza, tienen patrimonio. Pablo Roca no cobra un sueldo, Marcelo Mindi no cobra un sueldo, ese no es su ingreso viene por otro lado. Entonces la discusión global de la que la Argentina venía participando hasta ahora es si los países le cobran un impuesto a esos súper ricos. ¿Para qué? Para financiar la educación, la salud, la obra pública, las jubilaciones, etc. Y la Argentina se baja de esa discusión y compra al presidente la agenda de los súper ricos. ¿Qué súper ricos? Esos mismos que estaban en la Fundación Faro financiando la propagación de discursos de odio, financiando discursos nazis, financiando discursos violentos, que hoy gobiernan la Argentina. Todo esto a mí me hizo recordar, y por eso con esto cierro, y les voy a regalar una canción, porque además es feriado, y para aflojarles un poquito, o no, a que todo esto ya pasó. No es la primera vez, repito, que hay jóvenes de derecha, no es la primera vez que hay grandes empresarios financiando estos discursos de derecha, y todo el tiempo te lo pintan como algo nuevo, como algo que nunca pasó, como etcétera. Y a mí me hizo acordar, ya que estábamos hablando de Brasil, a una gran canción que se llama El tiempo no para, o Tempo no para, de un gran artista que se llama Cazuza, y que tiene justamente esa frase, un museo de grandes novedades. ¿Sí? Grandes novedades que ya pasaron, que las podemos ver, que ya las conocemos, que las hemos estudiado y que sabemos cómo terminan. Pero que lamentablemente tenemos un museo de grandes novedades ahora, otra vez, y gobernando la Argentina. Les regalo la canción de Cazuza en este feriado. Sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou cara
cansados de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de